Bienvenidos a la serie 2019 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en una nueva cita electoral. En esta ocasión para examinar los comicios generales en Bolivia del 20 de octubre y con posibilidad de una segunda vuelta electoral el 15 de diciembre. Nos acompañan el doctor Mario Torrico Terán, él es coordinador de la Maestría de Ciencias Sociales de Flaxo, además es boliviano. Bienvenido, Mario. Gracias, Rina, un placer. Nos acompaña también la maestra Wendiyolén Negrete, ella es integrante de la red de politólogas y especialista en voto femenino. Bienvenida, Wendiyolén. Gracias, Rina. Y por supuesto también nos acompaña el maestro Alejandro Guerrero Monroy, él es asesor del Consejo General del INE y exdirector del voto de los mexicanos en el extranjero. Gracias, Bienvenido, Rina. Alejandro. Muchas gracias. Históricamente Bolivia se ha considerado un país de gran inestabilidad política con golpes de Estado y gobiernos repentinos. Se reanudó la democracia en el año de 1982 y hasta ahorita lleva 37 años de democracia de manera ininterrumpida. Por otro lado, el primer gobierno democráticamente electo fue el de Hernán Siles Suazo y una década después los bolivianos por voto popular eligieron al general Hugo Banzer, aquel personaje que asentó un golpe de Estado en el año de 1971. Después de varias décadas de neoliberalismo, de inestabilidad económica y de privatizaciones, llegó el primer presidente indígena a gobernar Bolivia con el ascenso de Evo Morales, un presidente que ha buscado cambiar las reglas del juego económico, que ha nacionalizado los hidrocarburos y que, por cierto, expulsó al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, en el año del 2008. Pero a ver, Mario, tenemos más de 35 años de democracia en Bolivia, con más de 9 presidentes electos, y en donde se da una transición histórica en 1982 con el regreso a la democracia. Pero Bolivia, no lo saquemos de su contexto político, tiene alrededor de 190 golpes de Estado desde su independencia. En este periodo de democracia no interrumpida, ¿cuáles son los parteaguas políticos que debemos de examinar? Un primer parteaguas, como señalabas, el retorno a la democracia el 82, después de 18 años de gobiernos militares de distinta orientación, de izquierda y de derecha, pero el 82 se instala la democracia en condiciones muy poco favorables, con crisis económica, una crisis hiperinflacionaria que en ese momento fue récord en el mundo. Pero otro parteaguas es el 85, que gana la elección Banzer, pero no llega a ser presidente. Quien llega a ser presidente es Víctor Paz, a través de acuerdos con otros partidos políticos, y se instala lo que se conoció como la democracia pactada. Claro. Un rasgo de la Constitución boliviana es que la anterior Constitución decía que cuando un candidato no ganaba el 50 más 1%, la segunda vuelta era en el Congreso. Entonces, por eso se le llamó también presidencialismo parlamentarizado a la democracia boliviana. Y eso generó que durante casi 20 años todos los presidentes tuvieran que negociar con otras fuerzas políticas apoyos para llegar a la presidencia, porque el voto era muy fragmentado. Entonces, todos los gobiernos eran de coaliciones, inicialmente con 2 partidos, después con 3 partidos, claro. Y el año 97 llegaron a ser 5 partidos de coalición, porque el candidato más votado llegaba a tener 22% de los votos. Entonces, en esas condiciones, o sea, sí hubo estabilidad democrática inédita en la historia boliviana, sí, pero también hubo mucho descontento de la población, ¿no? La economía no crecía, había corrupción, y fruto de ese descontento hay otro hito muy importante. El 2005 gana Evo Morales, claro. Y con Evo Morales se sepulta todo el sistema político anterior y emerge un liderazgo con apoyo, ¿no?, incontrastable, sí, pero que además impulsa una nueva constitución y se inaugura una nueva era en la política boliviana. Alejandro. Bueno, yo creo que efectivamente desde que entró Evo Morales ha cambiado mucho el panorama político en Bolivia. Evo, bueno, pues sabemos todos, emite una nueva constitución, y esta nueva constitución pues cambia todas las normas y todos las reglas políticas en Bolivia e inicia, yo creo, una nueva era democrática y política en Bolivia. Evo Morales ha marcado un parteaguas en la historia política, económica, social y cultural de Bolivia. Su liderazgo hegemónico lo llevó a establecer una nueva constitución del 2009 en donde se refunda el Estado boliviano,
un Estado plurinacional, intercultural y en donde se reconocen las autonomías y los pueblos indígenas como todos sus idiomas. Por otro lado, tenemos un sistema político basado en los tradicionales poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero también se reconoce el poder electoral, este poder que organiza elecciones e imparte justicia electoral. Vamos al trasfondo político, Wendy Yolén. Da por supuesto la inclusión de los indígenas, se trata del primer presidente indígena en la historia de Bolivia, les da visibilidad, los convierte en actor político y los incluye dentro de la agenda medular de la toma de decisiones. Sobre todo eso creo que fue lo más importante que pudo haber hecho él, porque efectivamente los indígenas, las mujeres siempre estaban como más relegadas, ¿no? En el cambio de la Constitución que él hace efectivamente para 1990, él pone a las mujeres como parte activa de la política, concediéndoles el 50-50, esta paridad que el mundo aplaudió y que la ONU reconoció inclusive, y creo que eso fue parte de algo muy importante en los cambios que él ha venido haciendo y que le dieron obviamente popularidad, ¿no? De estar relegados y de no ser incluidos en la toma de decisiones, hoy son incluidos en la toma de decisiones. Tienen voz. Claro, tienen mayor voz. Voz y voto. E incidencia en políticas públicas. Claro. Ahora, y en el tema de la parte económica, Mario, ahí nacionaliza los hidrocarburos, el gas natural es muy importante en Bolivia, el petróleo, tenemos que estatiza la economía. ¿Qué hizo Evo Morales? O sea, cambia las reglas del juego de la explotación económica. Hay que decir que cuando llega Evo Morales, está muy fuerte lo que se conoció como la Agenda de Octubre. La Agenda de Octubre, en octubre del 2003 cae Gonzalo Sánchez de Lozada, sí, y los movimientos sociales organizados instalan una serie de temas en la agenda pública que Evo Morales los asume como propios. Uno de ellos es la recuperación de los hidrocarburos. Claro. En Bolivia fueron privatizados los hidrocarburos y con Evo Morales esto que él llamó nacionalización, en realidad fue una renegociación de contratos, subiéndoles impuestos. Eso permitió, en un contexto además en que los precios del petróleo y del gas natural se fueron al cielo, sí, recordemos en la anterior década los precios de materias primas subieron mucho, eso le dio muchos recursos al Estado boliviano, recursos que no habían tenido los gobiernos anteriores. Yo no diría que Evo estatizó la economía, porque en realidad también la empresa privada creció mucho, prosperó mucho, pero la principal fuente de ingresos son los hidrocarburos y eso es lo que ha permitido a la economía boliviana crecer a tasas muy importantes, promedio de 4% en más de 15 años, y además crear bonos para niños en las escuelas, bonos para mujeres, bonos para ancianos, y todas estas acciones sociales del Estado, también creció mucho la inversión pública, permitieron reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Como nunca en la historia de Bolivia, un país muy pobre, sabemos, el país más pobre de Sudamérica, como nunca bajó la pobreza en 30 puntos, bajó la pobreza extrema, bajó la desigualdad, y estos logros sociales fueron reconocidos y Evo Morales fue reelegido en 2009 y 2014. Sin mencionar el tema del reconocimiento de derechos indígenas, de territorios comunitarios, etc. Claro. Evo Morales es el mandatario con más tiempo en la presidencia de Bolivia. Ganó en las elecciones del 2005, 2009, 2014 y en el año 2017, hace 2 años, el Tribunal Constitucional le permite participar en una nueva reelección, es decir, contiende por una 4ª reelección consecutiva. Se trata que este tribunal le autoriza el derecho político a Evo Morales de elegirse de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, es importante comentar que se ignora el límite de 2 periodos fijados por la Constitución del 2009 para reelegirse, además de que no se reconocen los resultados del referéndum vinculante del 21 de febrero en donde Evo Morales pierde con el no. Por otro lado, en este escenario compite una oposición fragmentada y atomizada en donde sus principales contendientes es el candidato y el ex vicepresidente Carlos Mesa, así como el senador Óscar Ortiz. Platíquenos un poquito de esta nueva constitución del 2009 en donde permite la refundación de Bolivia.
Primero, reconoce a los indígenas como, es una constitución que reconoce el carácter plurinacional, es el Estado plurinacional de Bolivia, intercultural, y en donde también se reconocen las autonomías y todos los idiomas de los pueblos indígenas. Pero le incluye un poder muy importante, además del poder ejecutivo, legislativo y judicial, agrega el poder electoral. ¿Cómo ves este añadido, Alejandro? Sí, agrega una cláusula que le permite reelegirse, Ajá. una cláusula controvertida, digamos, pero más allá de ello, yo creo que sí es una constitución muy incluyente, que da voz a grupos minoritarios, que es una constitución que, como bien dices, reconoce el plurinacionalismo de Bolivia, que antes se había pasado por alto. Entonces yo creo que Evo ahí pues sí tiene un punto a su favor de haber hecho esta constitución tan incluyente en Bolivia. El poder electoral. Bueno, definitivamente la mujer es el mayor población votante, son mayoría las mujeres las que votan. De esta mayoría el 40% representa pueblos indígenas, por lo tanto todo esto que menciona anteriormente, donde reduce la pobreza, donde estos bonos les llegan a las personas, por supuesto que crece la popularidad de Evo, Claro. y por supuesto que lo convierte en un líder. Sin embargo, la oposición en 2016 le dice ya basta porque vamos hacia un comunismo donde pues todos vivimos de una renta a gusto que estás haciendo con las empresas internacionales, y aquí nos quedamos a gusto sin hacer un poco más por nuestro propio país. Claro, ahora antes de meternos al tema de que, hay toda una discusión, una polémica pública si se está violando o no la Constitución del 2009 por esta necesidad de prolongar su estancia en el poder, una reelección para un cuarto mandato consecutivo. Pero hablando de la Constitución, Mario, a mí me llama mucho la atención que es muy novedosa para los parámetros políticos de América Latina. Se incluye un nuevo poder que es el electoral, pero además también se celebran elecciones judiciales. En el 2017 los bolivianos votaron para seleccionar a 52 jueces nacionales, jueces que no pueden pertenecer a los partidos políticos. ¿Qué le dice todo esto a América Latina? Bueno, yo diría el poder electoral es más simbólico en la Constitución, porque en los hechos las leyes las sanciona el Congreso, como en todas las democracias, y las tiene que firmar el Ejecutivo y se aplican. Es decir, el poder electoral está mencionado en la Constitución, pero no tiene efecto para aprobación de leyes. El órgano electoral es el que existe, es muy parecido al que existe en América Latina en casi todos los países. Que organiza elecciones y da justicia electoral, ¿no? Exactamente. Ahora, las elecciones de autoridades judiciales se dan en un contexto de gran descontento con la política, que fue la que lleva a Evo Morales al poder, y gran descontento también con la justicia. Entonces hay un descontento generalizado con el Estado en general, y en ese contexto lo que dice Evo Morales es: los jueces también deben servir al pueblo y también deben responder al pueblo. Y en ese sentido fue muy popular su propuesta de que sean electos, ¿no? Las autoridades de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura son electas. Ahora, Bolivia es la única democracia del mundo donde eso pasa. ¿Por qué? Porque la idea del diseño en una democracia es que el poder judicial sea contramayoritario, es decir, tenga incentivos para proteger a minorías y no se apegue a la voluntad mayoritaria, porque la democracia no es solamente la voluntad de la mayoría, es también el respeto de los derechos de las minorías. Claro. Entonces, esta voluntad contramayoritaria es lo que hace que las autoridades judiciales no sean electas en las demás democracias. Pero en Bolivia, al ser electas las autoridades judiciales, pues ya no hay un incentivo contramayoritario para proteger otros intereses que no sean los de las grandes mayorías. Ahora hay que decir, las elecciones judiciales han sido muy poco populares en Bolivia, las dos que ha habido. No apatía en el sentido de gente que no vota, porque allá el voto es obligatorio. Es obligatorio el voto, eso es muy importante. Votos blancos y votos nulos han llegado a sumar 60 y 70% en Bolivia, porque básicamente la gente no conoce a los candidatos y además el descontento también con la justicia se mantiene. Claro. Entonces tampoco ha sido una solución muy eficaz para la justicia boliviana. Claro. Ahora, a ver, tenemos toda la problemática de esta Constitución del 2009, que se da pues todo un debate sobre si se viola o no esta Constitución con la aspiración de Evo Morales de convertirse en reelegirse por un cuarto periodo consecutivo. Alejandro,
¿Tú crees que se está violando la Constitución del 2009? Porque además tampoco se reconoce el resultado del referéndum vinculante del 21 de febrero del 2016. A ver, pongamos esto en contexto. De alguna forma se percibe que se altera el orden constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque se hace un referéndum, por cierto, observado por la OEA y certificado por la Organización de Estados Americanos, donde se pregunta a la población si desean modificar el artículo 168 de la Constitución y pueda reelegirse por un periodo más el presidente Morales, y gana por un 51% el no, y un 49% dice que sí, ¿no? Entonces, bueno, esto genera todo una discusión al interior del sistema político en Bolivia, y lo que hace Evo, pues es acudir al Tribunal Constitucional, preguntar al Tribunal Constitucional, bueno, ¿qué procede, qué sigue después de esto? Y el Tribunal Constitucional se pronuncia que es un derecho humano de Evo a ser elegido, refiriéndose al Pacto de San José de la OEA. Y bueno, Evo bajo ese argumento decide y claro, se vuelve a postular, ¿no? Entonces es muy controvertido. Es muy controvertido, este digo, referéndum. Digo, la oposición denuncia una imparcialidad del tribunal. Claro. Sí, y bueno, en este sentido en que las leyes o los tratados internacionales están sobre las constituciones de los estados o de los países, pues bueno, él se apega a este artículo 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le dicen, es tu derecho humano reelegirte cuantas veces quieras. O sea, reelección indefinida. Reelección indefinida. Entonces, pues él, apegándose a esto, va a decir, el pueblo sabe, ahí no es el pueblo sabe, pero el pueblo es el que quiere, ¿no? Cuando, en realidad, bueno, efectivamente un 51-52% votó por el no. Esto es democracia, esto no es democracia. ¿Qué piensas, Wendy Yolén? ¿Esto es democracia? Yo diría que no es democracia porque sucede efectivamente que mucha de la gente es apática a la política, por el descontento general que ha habido. Entonces cuando votan, pues votan a veces sin el conocimiento total, ¿no? Y es lo que sucede, por ejemplo, cuando votan por los jueces. Como no conozco, pero me obligan a votar, pues nomás voy y pongo, anulo mi voto, ¿no? Para no ser sancionado con esta obligatoriedad. Mario. La democracia es el apego a la voluntad de las mayorías, pero también el apego al Estado de Derecho. Son las dos cosas. Claro. Y cuando una de las dos cosas se viola, hay problemas con la democracia. Y claramente, al violar la Constitución y al violar la voluntad mayoritaria expresada en el referéndum del 2016, la voluntad del gobierno de postular a Evo Morales claramente entra en tensión con la democracia, ¿no? Ahora, hay que decir una cosa, los derechos humanos se pensaron como protección para la gente, para el común ciudadano, no como protección para los gobernantes. O sea, sí, claro, es polémico, digamos, aplicar los derechos humanos para los gobernantes, cuando los derechos humanos sirven como protección para que el Estado no pase por encima mío, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no diría que es polémico, yo diría que está claro, ¿no? Que esta decisión de volver a postular a Evo Morales no es una decisión que vaya sin tensiones democráticas. Claro que hay tensiones con la democracia y por eso ahora se ataca a Evo Morales en el sentido de que Bolivia va en deriva autoritaria. Alejandro, sí, efectivamente tenemos un deterioro de la democracia que lo estamos viendo también en América Latina. No hay una contracción de la democracia, lo dice el Latinobarómetro, hay una insatisfacción con la democracia y efectivamente en el ejercicio pues se deteriora, ¿no? Toda esta vida democrática. Y a ver, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, Evo Morales quiere quedarse hasta el 2025, sobre todo que es una fecha importante porque se celebran los 200 años de la independencia. ¿Cómo está mirando todo esto la oposición? La oposición está crispando todo este ambiente político. ¿Qué dice, por ejemplo, Carlos Mesa sobre esta decisión del tribunal? Bueno, la oposición pues está en contra de esta decisión del tribunal. Por cierto, un tribunal que es afín al gobierno de Evo Morales, cabe decirlo. Y la oposición, bueno, ha estado muy combativa, ¿no? En particular el expresidente Carlos Mesa, que, bueno, tiene un 26% de aprobación y que según las encuestas, esto es un tema muy importante. En la primera vuelta tiene un 26 y un 36%, 34-36% Evo Morales, pero en una segunda vuelta, que esto quiere evitar Evo Morales y el oficialismo, podrían emparejarse y bueno, quién sabe qué vaya a suceder, ¿no?
Claro. Estamos esperando a ver qué sucede. Pero sí es una oposición, además, muy fragmentada. Son 9 candidatos. Sí, o sea, no tenemos una unidad de la oposición. Entonces, bueno, eso dificulta ese discurso antidemocrático de Evo. Ahora, tenemos también que el gobierno de Evo Morales es un gobierno obviamente proindígena, en donde incluye toda esta diversidad de pueblos, pero también a veces arremete contra ellos. Digo, hemos visto manifestaciones, protestas que están en contra de la construcción de este corredor bioceánico a iniciativa de Brasil, ¿no? Es decir, se divide su territorio ancestral en 2 partes y ellos están en contra. Entonces, ¿cómo ves esto en términos políticos, Buendillolén? O sea, digo, de alguna manera estas tensiones, y cómo crees que vaya a darse el voto indígena. Efectivamente, ese es creo que también un parteaguas muy importante, porque el pueblo indígena, cuando fue incluido, fue el que le dio la fuerza a Evo Morales, ¿no? Por fin alguien de nosotros llega al poder, nos va a incluir, y empezaron a ser incluidos con esta nueva constitución. Pero si de pronto violenta lo que ellos manifiestan, entonces tú no eres parte de nosotros, tú ya estás en la política y eres parte de este mecanismo político que nunca nos tomó en cuenta y que efectivamente ni siquiera está tomando en cuenta lo que estamos diciendo, con las justificaciones correctas con este corredor que bien mencionan, ¿no? Entonces es una agresión hacia sus derechos, una vulnerabilidad hacia sus derechos, y que es lo que le puede costar definitivamente la reelección a Evo Morales, ¿no? Hay que decir que Evo, desde que era dirigente sindical, él no abanderaba las agendas indígenas. Él abanderaba la lucha por la legalización de la hoja de coca. Sí, y que la ganó en Naciones Unidas, ¿no? Y que la ganó. El masticado de hoja de coca. Él era el dirigente sindical de los cocaleros, Claro. ¿no? La agenda indígena viene por otro lado, viene más por la parte de los dirigentes aymaras del Altiplano de La Paz y por los dirigentes de tierras bajas de la Amazonía. Evo Morales, cuando gana la elección, hace suya esta agenda indígena, ¿no? Y muchas de esas demandas son incluidas en la nueva Constitución de 2009, todo lo que es reconocimiento de formas de participación comunitaria, democracia intercultural, reconocimiento de derechos, derecho a consulta, etc. Todo eso está en la Constitución y es un avance democrático sin duda alguna. El problema es que eso que está en la Constitución no está siendo implementado, no está siendo... no es efectivo, ¿no? Claro. Entonces, muchos indígenas han reclamado que están entrando, por ejemplo, empresas petroleras a sus territorios sin que les haya consultado. O Evo Morales decide construir una carretera por medio de la Amazonía y no les consulta también. Y cuando ellos protestan, los reprime. Entonces, claramente hay una tensión aquí importante, una tensión porque finalmente, para garantizar el crecimiento económico, Evo Morales tiene que mantener un modelo económico que no es sustentable, es un modelo extractivista. Y este modelo no va acorde con las prácticas de los pueblos indígenas. Y por eso Evo Morales en este momento está enfrentado con buena parte de las poblaciones indígenas. Pero los que se mantienen firmes con él, su base dura, es el movimiento cocalero. El movimiento cocalero. Y también tiene un voto duro en el campo, ¿no? Es decir, en la parte rural de Bolivia, frente a un Carlos Mesa, que tiene su voto duro en las áreas urbanas, ¿no? En las ciudades. Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos hablando de las elecciones en Bolivia. No se vaya, siga con nosotros en el canal del Congreso. Evo Morales se perfila para ser el candidato más votado en las elecciones del 20 de octubre. Sin embargo, la incógnita recae en el porcentaje que pudiera obtener en primera vuelta y si va a esquivar el balotaje o bien la segunda vuelta electoral.
Si bien Evo Morales ha conseguido enormes éxitos en tantos años de gobierno como reducir la pobreza, reducir la desigualdad de ingresos y también combatir el desempleo, el hecho de que busque alargar su estancia en el poder le ha restado popularidad. Habría que preguntarse si Carlos Mesa, el principal contendiente y expresidente, pudiera frustrar los anhelos de Evo Morales de llegar hasta el año 2025, una fecha muy importante porque se celebran los 200 años de la independencia de este país. Alejandro, platícanos un poquito de cómo se organiza esta primera y segunda vuelta electoral. Tenemos las elecciones del 20 de octubre en donde pues se tiene que ganar el 50% más uno o bien el 40%, pero con un diferencial del 10% entre el primero y el segundo candidato. El segundo lugar. Y bueno, ¿tú crees que habrá segunda vuelta electoral? ¿Cuál es tu apuesta estratégica? ¿Ganará Carlos Mesa en segunda vuelta electoral o bien la ganará en primera vuelta electoral Evo Morales? Esa es la gran incógnita, ¿no?, de esta contienda, ¿no? O sea, ¿dónde va a estar los apoyos, ¿no? ¿Y qué tanto va a ganar Evo Morales en la primera vuelta? Pues es algo que nos preguntamos todos los analistas, que se pregunta a todo el mundo en Bolivia. Las casas encuestadoras le dan un 33% a 34% a Evo, un 26% a Carlos Mesa, un 10% al senador Óscar Ortiz. También participa Félix Pazzi, que es gobernador del departamento de La Paz. Y también, bueno, el coreano Shi-Young Chung, que se nacionalizó boliviano y que es una sorpresa en estas elecciones porque ya lleva un 3% en las últimas semanas. Entonces, bueno, a pesar de que está fragmentada la oposición, no sabemos si Carlos Mesa obtenga un 26% y Evo un 33%, que no le dé para que en esta primera vuelta pues sea electo Evo Morales, que es lo que pretende, es que no haya una segunda vuelta. Claro. Es muy probable que sí se vayan a segunda vuelta, yo así lo creo personalmente, pero es algo que es una incógnita, claro, ¿no? Y bueno, frente a esta atomización y fragmentación de los partidos políticos, tenemos creo que 9 partidos políticos, el MAS es el principal partido político, ¿no? Es el partido político de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo. ¿Cuál es su ideario político? ¿De dónde nace? Y bueno, ¿qué es lo que propone Evo Morales, ahora para estos próximos 5 años de gobierno? El MAS nace de las organizaciones campesinas del trópico de Cochabamba. Y ahí nace también el movimiento cocalero. Sí. Entonces, esto nace en los 90s, cuando los campesinos, los indígenas señalan, los políticos nos usan, los partidos políticos se sirven de nosotros. Entonces, tenemos que organizarnos para representarnos nosotros mismos. Esto nace con el nombre de Instrumento por la Soberanía de los Pueblos. Se presentan elecciones y empiezan a tener éxito, porque además en Bolivia la población indígena y campesina es muy grande, ¿no? Sí, claro. Llega a la mitad de la población básicamente, ¿no? Y de esa manera Evo Morales también, que era el principal dirigente de los cocaleros, se instala en la política nacional primero como diputado y luego gana la elección en el 2005. Pero el Movimiento al Socialismo es un partido político sui generis, porque básicamente sus bases son los movimientos sociales del trópico de Cochabamba. Ahí, digamos, un campesino que es parte de un sindicato cocalero en automático pertenece al MAS. Claro. No tiene militantes, sus militantes en las ciudades son como de los partidos políticos normales, pero los militantes del campo en automático pertenecen al MAS. Wow. Y es por eso tan difícil que los candidatos opositores hagan campaña en el área rural. Es más, hay zonas de Bolivia en las que los candidatos opositores no tienen entrada y así les dicen, aquí no van a entrar, ¿no? Y eso pues claramente no da mucha confianza democrática, ¿no? Porque, claro, porque tampoco entran a esas zonas los representantes de los partidos opositores el día de la elección. Muy interesante comentario, Mario. Y bueno, y tenemos aquí también indecisos, ¿no? Estamos hablando, Alejandro, ¿de cuántos dijiste? ¿Cuántos indecisos más 26%. O menos? 26%, o sea, una cifra alta. Es una cifra muy alta. Entonces, finalmente, ahí, Wendy Yolén, ellos van a tener, o sea, los indecisos quizá puedan marcar la inclinación del péndulo político o los otros candidatos también. Francisco Ortiz sí tiene el 10%, ¿qué pasaría en una segunda vuelta electoral? Seguramente van a marcar definitivamente los indecisos esta elección. Mucha gente se presenta a votar por obligatoriedad, pero como están indecisos, pues anula su voto y simplemente va. Yo pienso que sí se va a una segunda vuelta, y lo interesante que podría pasar en esta segunda vuelta es que la oposición se una.
se unifique para fortalecer efectivamente a la oposición de Evo Morales, sea el partido que sea. Se agrupe al segundo lugar. Se agrupe al segundo lugar para hacer este contrapeso político y que Evo ya no llegue, ¿no? Pero también hay una ley electoral que prohíbe que los candidatos ya inscritos o registrados renuncien a su postulación. Sí, pero en la segunda vuelta no. No, no en la segunda vuelta, efectivamente. En la primera sí cada quien tiene que ir aparte, pero en una segunda vuelta ya podrían unificarse. Reagruparse y decir, todos los que votaron conmigo, sea un 10, un 15, suma para hacer un contrapeso político a quien está ahorita, ¿no? Porque efectivamente está usando los recursos del Estado, que si se lo permiten, ¿no? Mientras a otros tipos el judicial y demás no se le permite usar los recursos, el presidente y el vicepresidente sí pueden seguirlo usando. Entonces, obviamente, si sigo dando rentas y demás, pues voy a seguir bonos y todo lo que Evo ofrece, pues por supuesto tienes a cierto grupo que quiere seguir recibiendo ese bono y vas a votar por él. Mario. Yo no estoy tan seguro. A ver, platícanos por qué. Yo creo que los escenarios para que Evo gane en primera vuelta es 50% y que haya una segunda vuelta es 50%. Creo que ahorita no podemos aventurarnos a decir, porque además el 50 más 1% es del voto efectivo, sin considerar nulos y blancos. Entonces, un 33-34% de intención de voto, cuando se restan los nulos y blancos, sube por efecto matemático y podría pasar y podría alcanzarle para ganar en primera vuelta. En ese sentido, mientras más nulos y blancos haya, mejor para Evo Morales, dado el contexto de esta elección. Pero además, no estoy tan seguro porque Evo Morales está en una campaña intensa. No hay forma de que Carlos Mesa, que es el candidato más cercano, le iguale en intensidad de campaña, en manejo de recursos. Evo Morales está en la televisión pública todo el día, en los medios públicos todo el día, viaja todos los días en helicóptero, en avión a distintas partes del país. Digamos, se está haciendo uso de los recursos públicos de forma abierta, ¿no? En donde no hay financiamiento público, es decir, esto es muy importante porque no hay financiamiento público para los otros contendientes. Ellos tienen que buscar su propio dinero para financiar sus campañas políticas. Es un elemento de desventaja. Claro. Sí, mientras él sí usa los recursos del Estado, ¿no? Con financiamiento como público. mencionaba. Claro. Sí, evidentemente, Bolivia suspendió el financiamiento público en el año 2008. 2009 y 2014 Evo Morales los enfrentó en una situación de ventaja absoluta. Y también ahora hay que decir, el Tribunal Electoral ahora sí autorizó, con una nueva ley, recursos públicos, pero indirectos, o sea, para propaganda, para algunos pósters, pero de todas formas es nada en comparación con lo que está manejando el gobierno. Y en ese sentido, Evo Morales es consciente que en una segunda vuelta corre riesgo. Entonces, toda la apuesta del gobierno es a ganar en primera vuelta con todos los recursos del Estado. Claro. Entonces, por eso digo, no es tan fácil que se llegue a una segunda vuelta. O sea, el escenario de que él gane en primera vuelta sí es muy alto. Yo también probable. creo que es muy alto. Pero entonces, también esto me lleva, Mario, a comentar sobre el tema de los medios de comunicación, cómo funcionan los medios de comunicación en esta campaña electoral. Si no hay financiamiento público o si bien hay financiamiento indirecto, pues entonces el candidato que tenga más dinero es el que está compra los espacios en la televisión, en la prensa, en el radio. Esto ya habla de una desventaja en la contienda. Desde luego, es una contienda inequitativa, desigual, que pone en desventaja pues a la oposición. Son los recursos públicos pues van destinados a los medios a través del oficialismo de Evo. Y bueno, esto para los observadores internacionales, para los visitantes extranjeros, para las organizaciones que vigilan los procesos democráticos, pues resulta francamente algo que pues está obstruyendo la democracia en Bolivia de una forma muy importante, ¿no? Claro. Ahora, por otro lado, estudiando un poco toda la parte de las elecciones en Bolivia, no hay resultados preliminares, es decir, no hay un PREP como sí lo hay en México. Así es. A ver, platican eso, Alejandro, tú que estás en el INE, porque pues entonces ahí vienen las encuestas y llenan todo un vacío en materia de información. Sí, efectivamente no hay un programa de resultados electorales preliminares, lo cual pues permite conocer a temprana hora cómo van las tendencias, como lo tenemos aquí en México. Es un programa auditado además por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues qué más quisiéramos que el órgano electoral de Bolivia tuviera un programa de resultados electorales preliminares, que no lo tiene y que bueno, efectivamente es un órgano electoral con grandes cuestionamientos, donde está la mano del oficialismo,
y que, bueno, pues eso pone en desventaja Claro. una contienda limpia y libre. Transparente. Ahora, ¿qué promete Carlos Morales? A ver, es un historiador, Carlos Mesa. perdóname, Carlos Mesa, expresidente, historiador, escritor, también fue periodista. Y bueno, y fue vocero de la demanda marítima, que perdió Bolivia frente a Chile. Esto es un elemento interesante. Pero bueno, Wendy Yolén, ¿cuál es su propuesta política de Carlos Mesa? ¿Va a echar para atrás los programas sociales o los bonos de los que ya habló Mario Torrico? ¿O bien va a cambiar la forma en cómo opera la economía? ¿Cuál es la propuesta de Carlos Mesa? Hasta donde lo percibo, él continúa con esta constitución de todos incluyentes, por supuesto, pero sí está en contra, obviamente, de este comunismo, de este socialismo que se está llevando, ¿no? Él es un poco más economista, donde propone, por supuesto, otras formas, otros esquemas de financiamiento hacia el Estado o hacia el país, porque de otro modo los recursos naturales siguen siendo propiedades extranjeras o rentas extranjeras, ¿no? Donde poco o casi nada participan los indígenas o los que son pues prácticamente los dueños de allí, ¿no? Pero se habla entonces yo soy de la idea que él, si es que gana, hablaría de un masismo light, ¿no? Que eso es como se ha hablado en los medios de comunicación. Totalmente. O sea, es un gran legado el que tiene Evo Morales después de tantos años y bueno, realmente, ¿qué pudiera hacer? Quizá su gran incidente o su gran atributo es mejorar el sistema de justicia, que de alguna manera ciertos sectores están, politizados, o por otro lado, combatir la corrupción, Mario. No hay, ni en Óscar Ortiz, ni en Carlos Mesa, que son los principales candidatos opositores, una propuesta de deshacer lo que hizo Almaz, de cambiar otra vez la Constitución, o de privatizar las empresas públicas. No hay una propuesta de ese tipo. La propuesta central es democracia, la propuesta central es respeto a las instituciones, no copamiento autoritario de los otros poderes del Estado, combatir la corrupción, que es un gran lastre que en este momento tiene el gobierno de Evo Morales. Pero en todo caso, ambos candidatos reconocen el éxito que ha tenido el MAS económico y reconocen la inclusión social en Bolivia. Es más, Carlos Mesa lo ha dicho muchas veces, que él es parte que él comparte la idea con Evo Morales de la inclusión social, de la inclusión indígena, de la inclusión de los sectores desfavorecidos. En ese sentido, mucha gente que es, opositora radical a Evo, no ve con buenos ojos a Carlos Mesa, porque justamente, como dijiste, ellos lo ven como un masismo light. Carlos Mesa no es un candidato de derecha, yo diría que Carlos Mesa es un candidato de centro. Claro, ¿no? sí. Y bueno, él también tiene muy buena imagen en Bolivia, porque finalmente fue un vocero de la demanda marítima, que es un tema muy sensible para Bolivia. Tiene admiración en las zonas urbanas, porque es un historiador con mucho conocimiento, muy desenvuelto, digamos. Pero tiene también elementos en contra, como que fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, o sea, es parte del pasado político en Bolivia. Y que no terminó su presidencia, ¿no? Terminó su presidencia. Tiene una imagen también como un político muy débil, muy endeble, que le falta carácter, ¿no? Y en ese sentido tiene elementos en contra. Y Evo Morales, al contrario, tiene la imagen de un hombre fuerte, decidido, que toma decisiones. Echado para adelante, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Ahora, yo no estaría muy de acuerdo con que con Evo estamos yendo al comunismo o al socialismo. Evo más bien lo que hizo fue construir un Estado más fuerte, que sí se necesitaba en Bolivia, hay que decirlo, ¿no? Un Estado más interventor en la economía, ¿no? Sí, más interventor, pero además un Estado más involucrado en lo social. El problema con Evo Morales ahorita es que tener un presidente por 20 años, pues ya no dice bien de esa democracia, ¿no? Exacto, ya no, una reelección, es posible y quizá es recomendable, pero ya más de una reelección, pues entra en el terreno de lo polémico, ¿no? O sea, por supuesto. De la perpetuación. Exacto, entonces tiene una imagen, esta idea de alargar su estancia en el poder le resta popularidad. Sí, desde luego, le resta mucha popularidad. Y bueno, es una tendencia que se ha venido llevando a cabo en América Latina, con su vecino Venezuela, y que lamentablemente, bueno, pues a Bolivia le pega en el tema de la democracia. Claro.
Wendy Yolén, platícanos de este candidato boliviano-coreano que se llama Chi Hyun-chung. Creo que está en en cuarto lugar de las encuestas, pero él representa algo muy importante en América Latina que no se nos puede olvidar, el voto evangélico. Sí. Digo, esto lo hemos visto en México, lo hemos visto en Colombia, en Brasil. ¿Cómo está jugando el voto evangélico en estas elecciones en Bolivia? Pues mira, simplemente el líder de 70 iglesias presbiterianas, Sí. habla mucho. Él menciona que su religión o contrasta, o bueno, queda muy acorde con el partido que representa. Y bueno, sus declaraciones tan polémicas le han dado un crecimiento muy interesante que de estar en último lugar va subiendo peldaños, ¿no? Sobre todo en el voto femenino, donde menciona, no olvidemos que a fin de cuentas Bolivia sí es un país donde, aunque las mujeres participan en ciertos espacios, en otros no participan. En los ministerios, por ejemplo, no participan, aunque en otros lados estén como muy representadas, en los espacios donde realmente se toman decisiones no están allí, ¿no? Hay mucha violencia en contra de las mujeres, así es que cuando él propone que las mujeres estén armadas para defenderse de un feminicidio, pues las mujeres dicen, sí, claro, por supuesto, voy a votar por él porque si me da su oportunidad de estar armada para defenderme, Sí. ya no tan fácilmente me violentan. Claro. Y Y bueno, todas ahí las declaraciones tan la Unión fuertes. Interparlamentaria Mundial señala que Bolivia ocupa el tercer lugar a nivel mundial en representación en el Parlamento. Esto es importantísimo. Es importante, claro. Sin embargo, bueno, sí le da un gran voto femenino a este polémico candidato, donde también se manifiesta muy en contra de las lésbicos gays, Sí. donde pues, les quiere hacer un exorcismo y demás para poderlos, lo cual no sé cuánta población represente eso, pero supongo que lo tiene muy bien medido, pero sobre todo también este nivel social que tiene muy fuerte al dar las consultas gratuitas en su unidad móvil médica. Sí, ¿no? pero entonces podrías decir que este personaje de nacionalidad boliviana y coreana representaría el populismo de derecha, de la extrema derecha. Creo que sí, para mí sí lo representaría por la iglesia a la que pertenece, presbiteriana, que es un gran número en Bolivia, por este sentido social de atender gratuitamente en comunidades más alejadas, donde por muy social que ha sido Evo, no ha llegado Claro. los hospitales, y él sí va para allá. Y Oye, entonces, y hay una candidata mujer, Ruth Nina, a ver, platícanos de ella. pues ella ha pasado como muy gris, ¿no? Sus Sí. propuestas no han permeado más allá de ¿Pero la quién población. es? ¿De dónde sale? ¿Es abogada? ¿De dónde sale Ruth Nina? Hasta donde sé es abogada, sin mayor carrera política, sin mayor carrera más que en lo académico, pero no ha despuntado, sus propuestas no han permeado más allá de decir sí, vamos a continuar, sí, vamos a hacer, pero como ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ¿no? Por eso pues se coloca, creo que en el 8º lugar de las preferencias electorales. Y pues bueno, sí, digo, siendo Bolivia un país reconocido por ser muy incluyente en sus mujeres, llama la atención que solo sea una mujer candidata y sin mayor fuerza política, ni social, ni de propuesta. Alejandro, el voto en el exterior, platícanos, digo, creo que alrededor de 260,000 bolivianos en el mundo, en más de 30 países. Esto está validado y se acredita en esta elección. ¿Cómo va a manejarse el voto de los esto? bolivianos en el extranjero, algo muy interesante. Sí. En las primeras elecciones, en 2009, cuando se comienza a votar desde el extranjero, solo se permite en 4 países. Esto es muy interesante. En Argentina, donde está la mayor parte de los bolivianos en el extranjero, en Brasil, en España y en Estados Unidos. Son 4 las ciudades donde se concentran la mayor parte de los bolivianos en el extranjero, que es Buenos Aires, Sao Paulo, Nueva York y Madrid. Entonces ahí es donde se inicia este experimento del voto en el extranjero, que es muy interesante decirlo, no es obligatorio. Ya no. El voto en el extranjero no es obligatorio, representa un 4% del padrón, se calcula entre 180,000 y 200,000 bolivianos en el extranjero. Y bueno, ahorita en los países donde se espera un mayor flujo de votos, el 90% son 6 países, que es Brasil, Argentina, Chile, España, Italia, también hay muchos bolivianos, y en Estados Unidos. Aunque el 70-80% están en Argentina con 116,000 votos
116,000 ciudadanos que pueden votar desde el extranjero. Aquí hay un elemento muy importante. El votante desde el extranjero es un votante afín a Evo. Esencialmente los que viven en Argentina, y por eso Evo ha hecho pues distintos viajes a Argentina a visitar a sus connacionales, a los que también hasta les ha prometido tierras si regresan a Bolivia. Y también, bueno, sus ministros han ido a España a presumir, a compartir este crecimiento económico del 4%. Pero generalmente cuando hay ciudadanos que viven en el extranjero, pues están enojados con el gobierno porque tuvieron que salir, ¿no? Claro. O por desempleo, falta de oportunidades económicas o por alguna persecución política. ¿Cómo ves esto, Mario? Depende del perfil migrante. Claro. El perfil del migrante hacia Argentina es básicamente un migrante rural. En cambio, el perfil del migrante a otros países es, por ejemplo, los migrantes bolivianos en México es un perfil muy profesional. Académico. ¿No? Académico, ¿no? Sí, Y más crítico, ¿no? Y más crítico. Hacia Evo Morales. Sí. Y el perfil a España también es gente de bajos recursos porque se emplean en la construcción, muchas mujeres en España que se emplean en el cuidado de personas mayores, de niños. Claro. Entonces, en esos sectores de bajos recursos sí tiene mucha cabida el discurso de Evo Morales. Claro. El tema de los incendios está permeando en la campaña electoral. ¿Le podrá costar a Evo Morales la crisis ambiental? Es posible sobre todo porque no va acorde a su discurso de defensa de la madre tierra, de la Pachamama. El modelo económico boliviano es extractivista y en julio él firmó un decreto supremo ampliando la frontera agrícola, autorizando la quema para ampliar la frontera agrícola, y un mes y medio después tenemos unos incendios que ya se han llevado 5 millones de hectáreas en las zonas de Santa Cruz y de Beni, quemando bosques, quemando selva. Y hay un descontento muy grande en Bolivia, es un escándalo internacional y el gobierno se ha mostrado además incapaz de justificar esto e incapaz de dar una solución. Y incapaz de dar una declaratoria de desastre internacional. Es importante que la oposición reclama que se declare inclusive un capaz desastre de tomar para acción, obtener... ¿no? Lo ha dejado ahí como que, digo, si no estuviera tan creciente este incendio, y efectivamente va en contra totalmente de todo lo que vino diciendo. Entonces quiere decir que tu discurso y tu hacer no corresponden. Claro, no es coherente. Y entonces es cuando los pueblos indígenas se dan cuenta, digo, siempre se dan cuenta, pero es cuando más están en y contra, ha sido ¿no? todo un escándalo, llegó al G7, los incendios en el Amazonas han llegado al G7, a una cumbre, ¿no? de líderes mundiales y de América Latina que tuvo lugar en septiembre. Y bueno, pues el Amazonas que es toda una cuenca, ¿no? Y que no nada más es Brasil. Exactamente. Bueno, los incendios, hay que decir, los incendios son parte de la forma tradicional para renovar pastos, ¿no? Sobre todo en las zonas ganaderas. Y normalmente los incendios suceden en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, pero este año se han descontrolado y en Bolivia además se autorizó mayor desmonte y mayor incendio, y por eso es que tenemos esta situación de Hay una ley emergencia en Bolivia que permite que 20 hectáreas sean deforestadas por pequeños propietarios. Sí, así es. Entonces la oposición también pide que se abrogue esa ley. Claro. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos, conclusiones, últimos comentarios sobre la celebración de las elecciones en Bolivia. Volvemos. De regreso en esta mesa de análisis conversando sobre las elecciones en Bolivia. Wendy Olén, desde tu punto de vista, ¿qué aprendizajes políticos los mexicanos debemos de llevar de Bolivia y viceversa? Creo que para una construcción de democracia y de ciudadanía en México podemos aprender de Bolivia el voto obligatorio. El voto obligatorio nos permitiría entonces pues empezar a construir realmente una democracia, ¿no? Porque aquí lamentablemente la abstención se lleva el mayor de la estadística, ¿no? El voto obligatorio creo que nos podría ayudar a construir democracia. Mario. México podría aprender de Bolivia toda
estos cambios constitucionales para facilitar la inclusión social de grupos desfavorecidos, en especial de los indígenas, ¿no? Que tan vapuleados han estado históricamente, pero no solamente un reconocimiento en la norma, también, y esto también queda pendiente en Bolivia, la aplicación efectiva y práctica de esas normas, ¿no? Que sí haya consulta efectiva. Claro. En el caso de México, pues no está viendo esto ni siquiera en las grandes obras en este momento que se están impulsando en México. El derecho de consulta no está siendo garantizado. México podría aprender también de Bolivia el hecho de que se puede crecer con mayor participación del Estado, pero de una participación además en sectores que sí lo ameritan, no una participación en todos los sectores, que el Estado no está peleado con el mercado, que puede haber una intervención y, digamos, una participación selectiva y muy inteligente del Estado en ciertos sectores de la economía. Bolivia podría aprender de México, por ejemplo, el activismo de la sociedad civil. Bolivia tiene mucho activismo en movimientos sociales, en sindicatos, pero no tiene sociedad civil profesionalizada, que sí la tiene México, que hace seguimiento a las leyes que se aprueban, hace seguimiento a las políticas públicas. En Bolivia no hay eso. ¿No? Bolivia podría aprender mucho de eso. Pero Bolivia tiene muchos déficits todavía, sigue siendo un país muy pobre, sigue siendo un país con muchas deudas sociales. La agenda de género está muy retrasada todavía en Bolivia. Eso también se puede aprender de México, que la agenda de género ha estado avanzando mucho. El aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, en Bolivia eso todavía no está avanzando. En ese sentido, Bolivia todavía tiene mucho camino que andar, y lo que se juega en esta elección es el futuro de la democracia boliviana. Yo creo que eso es el elemento más importante. Más importante. Alejandro. ¿Qué debemos aprender? Yo creo que debemos aprender de estas elecciones, ese respeto a las autoridades electorales autónomas. Por ejemplo, en México ha sido un recorrido de muchísimos años para tener un órgano independiente como es el INE, autónomo, conformado por ciudadanos y con gran respetabilidad internacional y con gran prestigio y confianza de la ciudadanía. Hay que respetar esa autonomía, hay que respetar al órgano electoral como un órgano independiente. Y bueno, como bien decías tú, el voto obligatorio, yo lo vería mejor, me gustaría más incentivar a que voten, que haya incentivos en México, buscar la forma, más que sea obligatorio, a ver cómo logramos incentivar a los ciudadanos a que voten. No, y que empoderarlos, ¿no? Políticamente, que tengamos cultura cívica, ¿no? Y de empoderamiento, que en vez de personas nos convirtamos en ciudadanos. Pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados por su participación el día de hoy. Soy Rina Musali, los dejamos con la programación del canal del Congreso y próximamente nos veremos con una nueva cita electoral, los comicios que tendrán lugar en Canadá. Hasta pronto.